Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo un vídeo que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque vamos a hablar de dos nombres que siempre causan revuelo en el mundo del espectáculo turco, Serenay Sarıkaya y Atay Ulusoy. Y no es cualquier cosa, porque Serenay ha revelado algo sorprendente sobre su relación y sobre la verdad que descubrió de Atay. Así que prepárense para un vídeo lleno de chismes jugosos, información interesante y por supuesto, mucho drama. Ya saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo de las celebridades, desentrañar misterios y analizar los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida a la familia. Si ya son suscriptores, gracias por su apoyo. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré contenido fresco, entretenido y lleno de sorpresas. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema del día. La relación entre Serenay Sarıkaya y Atay Ulusoy siempre ha sido un tema candente para los fans. Ya saben, estos dos actores han protagonizado juntos varios proyectos y, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, han surgido rumores sobre su vida amorosa. ¿Eran solo amigos? ¿Hubo algo más? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Para entender todo el contexto, tenemos que recordar que Serenay y Atay son dos de los actores más talentosos y populares de Turquía. Ambos han tenido un gran éxito en la pantalla chica y grande, y son conocidos por su profesionalismo y su atractivo. Han protagonizado juntos la serie Medcezir, una adaptación turca de DOC, y la química entre ellos era innegable. Los fans enloquecieron con su romance en la pantalla y comenzaron a especular sobre si esa conexión también existía en la vida real. Los rumores sobre una posible relación amorosa entre Serenay y Atay no tardaron en aparecer. Se decía que eran inseparables en el set, que se llevaban de maravilla y que incluso se les había visto juntos fuera del trabajo. Los paparazzis estaban siempre al acecho, buscando una prueba que confirmara las sospechas. Sin embargo, ni Serenay ni Atay confirmaron ni negaron los rumores. Siempre mantuvieron una postura discreta, lo que alimentó aún más la curiosidad de los fans. En ese momento ambos eran jóvenes y estaban en la cima de sus carreras. La atención mediática era intensa, y cada movimiento que hacían era analizado al detalle. Mantener su vida privada alejada del ojo público era una tarea difícil, pero, en gran medida, lo lograron. Era una época dorada para ambos con contratos publicitarios, portadas de revistas y una legión de seguidores que seguían cada uno de sus pasos. La fama, sin duda, les había llegado a ambos con fuerza, y con ella, la presión de mantener una imagen perfecta. Ahora, ¿qué ha pasado recientemente que ha hecho que volvamos a hablar de ellos? Pues bien, en una reciente entrevista, Serenay Sarıkaya ha hablado abiertamente sobre su relación con Atay Ulusoy y ha revelado algo sorprendente. No ha sido una simple declaración, sino una especie de confesión donde se ha sincerado sobre su pasado y sobre la verdad que descubrió sobre Atay. Esta entrevista, generado un gran revuelo en los medios turcos y en las redes sociales, ha puesto de nuevo el foco en la pareja y ha desatado una ola de especulaciones y análisis por parte de los fans. Según las declaraciones de Serenay, durante el rodaje de Medcezir, ambos se sentían muy atraídos y disfrutaban mucho de la compañía del otro. La conexión era muy fuerte y a veces era difícil distinguir entre la ficción y la realidad. Esto hizo que los rumores sobre un posible romance fueran más intensos, y hasta cierto punto con razón. La química que emanaban en la pantalla, y que cautivó a millones de espectadores, era, al parecer, producto de una atracción real que se sentía en el set. Serenay ha explicado que en aquel momento, ambos estaban en un momento de sus vidas en el que estaban abiertos a explorar nuevas posibilidades. Estaban en la flor de la juventud, con carreras prometedoras y una vida social activa. La vida les sonreía, y las oportunidades parecían multiplicarse a cada paso. Sin embargo, también ha admitido que había algunos obstáculos que impedían que la relación fuera más allá de la amistad. Uno de ellos, según las propias palabras de Serenay, era la personalidad de Atay. Serenay ha descrito a Atay como un hombre muy reservado y misterioso. Un hombre con muchas capas, difícil de descifrar. Ella misma ha confesado que al principio le atraía esa faceta enigmática de Atay.
Le intrigaba su aura de misterio y la forma en que mantenía cierta distancia emocional. Era un reto, un enigma a resolver, y eso, en un principio, la atrajo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que era muy difícil conectar con él a un nivel más profundo. La dificultad para acceder a sus emociones y pensamientos más íntimos se convirtió en un obstáculo insalvable. En palabras de Serinei, la verdad que descubrió sobre Atai es que es una persona muy centrada en sí misma y en su trabajo. Un hombre muy ambicioso y determinado, que prioriza sus metas profesionales por encima de todo. Esto no quiere decir que Atai no fuera una buena persona, sino que simplemente no estaba dispuesto a comprometerse en una relación seria en ese momento de su vida. Su enfoque estaba puesto en consolidar su carrera, en crecer profesionalmente y en alcanzar el éxito. Las relaciones amorosas, según parece, no encajaban en sus planes a corto plazo. Serinei ha revelado que intentó acercarse a Atai, pero que éste siempre mantenía cierta distancia. Él era amable y cariñoso, pero nunca llegaba a abrirse completamente. Siempre había una barrera invisible que impedía que la relación avanzara. Él parecía disfrutar de su compañía, pero no estaba dispuesto a dar el paso definitivo. Con el tiempo, Serinei se dio cuenta de que Atai no estaba dispuesto a compartir su vida con nadie, y eso fue algo que inevitablemente la decepcionó. La sensación de no ser correspondida, de no ser lo suficientemente importante, fue un golpe duro para ella. La actriz ha confesado que al principio le costó entender la actitud de Atai. Se sentía confundida y dolida. Pensaba que había algo mal en ella, que no era lo suficientemente buena para él. Se cuestionaba a sí misma, buscando errores y defectos que justificaran la actitud de Atai. Sin embargo, con el tiempo comprendió que el problema no era ella, sino que Atai simplemente no estaba interesado en una relación romántica. Era su decisión, y no había nada que ella pudiera hacer para cambiarla. Esta comprensión, aunque dolorosa, le permitió liberarse de la culpa y la autocrítica. Serinei ha explicado que tras la experiencia, aprendió mucho sobre sí misma y sobre las relaciones. Aprendió a aceptar que no siempre es posible conectar con las personas que te atraen, y que a veces es mejor alejarse de alguien que no está dispuesto a comprometerse. Aprendió la importancia de la autoestima, de valorarse a sí misma y de no depender de la aprobación de los demás. Aprendió, en definitiva, a priorizar su propio bienestar emocional. Esta experiencia, aunque dolorosa, la convirtió en una persona más fuerte y resiliente. Hoy en día, Serinei y Atai mantienen una buena relación de amistad. Se respetan y se admiran mutuamente. Han aprendido a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el presente. Es evidente que, aunque no llegaron a ser pareja, sí lograron forjar un vínculo especial. La amistad que comparten es un testimonio de madurez y de la capacidad de superar las decepciones amorosas. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de haber experimentado una atracción no correspondida. ¿Y qué hay de Atai? ¿Qué piensa él de todo esto? Pues bien, hasta el momento Atai no ha hecho ninguna declaración oficial sobre las palabras de Serinei. Sin embargo, fuentes cercanas al actor han asegurado que él respeta mucho a Serinei y que valora la amistad que tienen. Al parecer, Atai no está interesado en revivir el pasado, y prefiere enfocarse en su carrera profesional y en sus proyectos futuros. Su silencio, en cierta medida, confirma las palabras de Serinei sobre su personalidad reservada y su enfoque en el trabajo. La reacción del público ante las declaraciones de Serinei ha sido diversa. Algunos fans han expresado su apoyo a la actriz, alabando su sinceridad y su valentía al hablar abiertamente sobre su pasado. Otros han criticado la decisión de Serinei de airear asuntos privados, argumentando que debería haber mantenido la confidencialidad. La polémica ha reabierto el debate sobre la privacidad de las celebridades y los límites de la exposición mediática. Esta revelación de Serinei es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo, a pesar de estar rodeadas de glamour y fama, a menudo también enfrentan desafíos y complejidades. La sinceridad de Serinei nos permite ver un lado más humano de la vida de las celebridades, donde los sentimientos, las decepciones y los aprendizajes son tan comunes como en cualquier otra persona. Nos recuerda que detrás de la imagen perfecta que proyectan en la pantalla, hay personas con sus propias historias, sus propios anhelos y sus propias vulnerabilidades. Es interesante ver cómo la percepción que tenemos de las personas cambia con el tiempo. Lo que antes era misterio, ahora es una declaración clara y honesta.
La imagen idealizada que teníamos de la pareja se desmorona ante la revelación de la verdad. Esta revelación nos muestra que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sus propias historias, sus propias heridas y sus propios anhelos. Nos permite comprender que las relaciones son complejas y que no siempre terminan como uno espera. El relato de Serine es una lección sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en las relaciones. Una lección sobre la aceptación y el respeto hacia las decisiones de los demás. Y sobre todo una lección sobre el valor de aprender de las experiencias vividas, tanto positivas como negativas. Nos enseña que el crecimiento personal es un proceso continuo, y que las experiencias, incluso las dolorosas, pueden ser oportunidades para aprender y mejorar. La entrevista de Serine también ha servido para analizar la evolución de ambos actores. Tanto Serine como Aatai han crecido profesionalmente y han madurado como personas. Han afrontado nuevos retos, han asumido nuevos roles y han ampliado sus horizontes. Han demostrado su talento en diferentes proyectos, consolidando su posición como dos de las figuras más importantes del panorama audiovisual turco. Serine, por su parte, ha seguido cosechando éxitos con sus interpretaciones, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir personajes complejos y diversos. Su trabajo en películas y series ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, consolidando su posición como una de las actrices más aclamadas de Turquía. Su belleza y su elegancia, junto con su talento, la han convertido en un icono de la moda y en un referente para muchas mujeres. Aatai, por su parte, también ha mantenido una trayectoria ascendente en su carrera. Ha protagonizado producciones de gran éxito, tanto en Turquía como a nivel internacional, consolidando su fama y su reconocimiento. Su atractivo físico, combinado con su talento y su dedicación, le han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Ha demostrado su capacidad para interpretar personajes diversos, desde héroes románticos hasta personajes complejos y problemáticos. La relación entre Serine y Aatai, aunque no fructificó en un romance duradero, ha dejado una huella en la memoria de los fans y en la historia del espectáculo turco. Su química en Medcezir fue innegable y su conexión en la vida real generó una gran expectación. A pesar de las especulaciones y los rumores, ambos supieron mantener su privacidad y enfocarse en sus carreras. La revelación de Serine, aunque ha puesto de nuevo el foco en su relación, también ha servido para demostrar la madurez y la sensatez con la que ambos actores han afrontado el pasado. Han demostrado que es posible superar las decepciones y mantener una relación cordial y respetuosa. Han aprendido a valorar la amistad y a priorizar su propio bienestar emocional. En definitiva, la historia de Serine y Aatai es un ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo, a pesar de estar rodeadas de fama y glamour, también pueden ser complejas y difíciles. Nos enseña que la autenticidad, la honestidad y el respeto son fundamentales en cualquier relación. Y sobre todo nos recuerda que el crecimiento personal es un proceso continuo, y que las experiencias, incluso las dolorosas, pueden ser oportunidades para aprender y mejorar. Así que, en resumen, Serine ha compartido con nosotros la verdad que descubrió sobre su relación con Aatai Ulusoy. Ha revelado que aunque hubo atracción y química entre ellos, Aatai no estaba dispuesto a comprometerse en una relación seria. Serine ha aprendido de esta experiencia, y hoy en día, ambos mantienen una buena relación de amistad. La entrevista de Serine ha generado un gran revuelo en los medios y en las redes sociales, reavivando la curiosidad de los fans y abriendo un debate sobre la privacidad de las celebridades y la complejidad de las relaciones amorosas. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Serine Sarıkaya y Aatai Ulusoy. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les sorprendieron las declaraciones de Serine? ¿Creen que la amistad entre ellos es genuina? Me encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan. No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos a todos. Recuerden que siempre me gusta leer sus comentarios, así que no duden en compartir sus opiniones y reflexiones sobre este tema tan interesante. ¿Qué creen ustedes sobre la decisión de Serine de hablar abiertamente sobre su pasado? ¿Creen que Aatai reaccionará públicamente a estas declaraciones? ¿Qué opinan sobre la dinámica entre ambos actores en la actualidad? Y no olviden, si les gustó este vídeo, dejen su like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo.
Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Adiós.